La mañana del 15 de marzo de 2001 amaneció gris sobre la Ciudad de México. Las nubes bajas amenazaban lluvia mientras Patricia Luna preparaba el desayuno en su modesta casa del barrio de Tacubaya. Su hija Sofía, de apenas 7 años, jugaba en la sala con sus muñecas, tarareando una canción que había aprendido en la escuela. Era jueves, un día como cualquier otro. O eso pensaba Patricia mientras untaba frijoles en las tortillas calientes. «Sofía, ven a desayunar, mi amor», llamó Patricia desde la cocina. La niña apareció corriendo, sus trenzas negras rebotando sobre sus hombros, los ojos café brillando con esa inocencia que solo los niños poseen. Llevaba puesto su uniforme escolar, falda azul marino, blusa blanca y el suéter con el escudo de la Primaria República de Chile. Roberto, el padre de Sofía, ya se había marchado temprano a su trabajo como mecánico en un taller de la colonia obrera. La economía familiar era ajustada, pero suficiente. Patricia trabajaba medio tiempo limpiando casas en las colonias más acomodadas de Polanco y Las Lomas, mientras cuidaba de Sofía y de su hijo menor, Andrés, de apenas 3 años. «Mamá, ¿hoy me recoges tú o viene la tía Carmela?», preguntó Sofía con la boca llena de frijoles. «No hables con la boca llena, mi vida. Te va a recoger tu tía, porque yo tengo que terminar un trabajo en casa de la señora Gutiérrez», respondió Patricia, acariciando la mejilla de su hija. Antes de continuar con esta historia que marcó para siempre a una familia mexicana, me gustaría pedirte que te suscribas al canal para no perderte más relatos como este, y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. Aquella mañana, Patricia acompañó a Sofía hasta la esquina donde esperaba el camión escolar. Era una rutina que habían seguido durante casi 2 años. El conductor, don Esteban, un hombre mayor de bigote canoso y mirada amable, siempre saludaba con la mano. Sofía se despidió de su madre con un beso en la mejilla y subió al vehículo amarillo junto con otros niños del vecindario. «Pórtate bien, mi cielo, te quiero mucho», fueron las últimas palabras que Patricia le dijo a su hija esa mañana. La Escuela Primaria República de Chile estaba ubicada a apenas 15 minutos de distancia, en una zona relativamente tranquila de Tacubaya. Las clases transcurrieron con normalidad. La maestra Guadalupe Mendoza recordaría más tarde que Sofía había participado activamente en la clase de español, levantando la mano para leer un párrafo del libro de texto. Durante el recreo, jugó con sus amigas Daniela y Lucía a la cuerda, riendo y corriendo por el patio de cemento bajo el sol que finalmente había vencido a las nubes grises de la mañana. A las 2 de la tarde, cuando sonó la campana que marcaba el fin de la jornada escolar, los niños salieron en tropel hacia la puerta principal. La maestra Guadalupe los fue llamando uno por uno para entregarlos a sus padres o tutores. Cuando llegó el turno de Sofía, la niña corrió hacia una mujer que esperaba junto a la reja. «¿Es su tía?», preguntó la maestra a Sofía. «Sí, maestra», respondió la niña con una sonrisa. La maestra Guadalupe observó a la mujer. Aparentaba unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestía jeans y una chamarra de mezclilla. Nada en ella parecía fuera de lo común. La mujer mostró una credencial del IFE cuando la maestra le pidió identificación, aunque años después nadie recordaría el nombre que aparecía en ese documento. «Soy Carmela Ortiz, hermana de Patricia Luna», dijo la mujer con naturalidad. «Vengo por Sofía». La maestra asintió y permitió que la niña se marchara con la mujer. Las dos caminaron por la calle Constituyentes, tomadas de la mano, desapareciendo entre la multitud de estudiantes, padres y vendedores ambulantes que siempre rodeaban las escuelas a la hora de la salida. Pero Carmela Ortiz, la verdadera tía de Sofía,
jamás fue a recoger a la niña ese día. A las 4 de la tarde, cuando Patricia llegó a casa de su hermana esperando encontrar a Sofía haciendo la tarea, se encontró con la mirada confundida de Carmela. «Sofía, no fui por ella, Patty. Me llamaste ayer para decirme que hoy no hacía falta, que tú misma la recogerías, porque terminarías temprano», dijo Carmela, sintiendo cómo un escalofrío recorría su espalda. El rostro de Patricia palideció. «Yo nunca te llamé, Carmela. Nunca». Las dos mujeres se miraron durante un segundo que pareció eterno, mientras la terrible comprensión de lo que había sucedido comenzaba a asentarse en sus mentes. Sin perder un segundo, Patricia marcó a la escuela desde el teléfono de su hermana. La maestra Guadalupe contestó, su voz todavía tranquila. «Sí, señora Luna, su hermana pasó por Sofía a las 2:10 de la tarde. Mostró su credencial y todo estaba en orden». «Mi hermana está aquí conmigo», susurró Patricia, sintiendo que las piernas le fallaban. «Ella nunca fue por mi hija». El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Luego, un grito ahogado de la maestra, seguido de un torrente de palabras entrecortadas, disculpas, pánico. Patricia dejó caer el teléfono. Carmela la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Tenemos que ir a la policía, ahora», dijo Carmela con voz firme, aunque sus manos temblaban. La delegación Cuauhtémoc se convirtió en el centro de operaciones de una búsqueda desesperada. Roberto llegó corriendo desde el taller con el overol todavía manchado de grasa, los ojos desorbitados por el terror. Los agentes ministeriales tomaron la denuncia, fotografías de Sofía, descripciones detalladas. La comandante Gloria Sánchez, una mujer de mediana edad con 20 años de experiencia en la policía capitalina, asumió personalmente el caso. «Tenemos que actuar rápido. Las primeras horas son cruciales», dijo la comandante, organizando a su equipo. «Quiero patrullas revisando cada calle en un radio de 5 kilómetros de la escuela. Hablen con todos los vecinos, comerciantes, taxistas. Alguien tiene que haber visto algo». La maestra Guadalupe fue interrogada durante horas. Proporcionó una descripción detallada de la mujer que se había llevado a Sofía. Complexión media, aproximadamente 1,65 metros de estatura, sin marcas distintivas visibles, acento chilango sin particularidades regionales. La credencial del IFE que había mostrado resultó ser falsa cuando finalmente se revisó el número con las autoridades electorales. «Era una profesional», dijo el detective Ramón Cortés, especialista en casos de personas desaparecidas. Sabía el nombre de la tía verdadera, conocía la rutina de la familia, tenía documentos falsos preparados. Esto fue planeado. Pero, ¿quién era esta mujer? ¿Y por qué había elegido a Sofía? Los días se convirtieron en semanas. Patricia y Roberto colocaron carteles con la fotografía de Sofía en cada poste, cada pared, cada espacio disponible en Tacubaya y colonias aledañas. El rostro sonriente de la niña, con sus trenzas y su uniforme escolar, se volvió dolorosamente familiar para miles de capitalinos. Los medios de comunicación cubrieron el caso: Televisa, TV Azteca, las estaciones de radio, los periódicos. «Niña desaparecida en Tacubaya», gritaban los titulares. Las llamadas comenzaron a llegar a la línea especial que la policía había instalado. Decenas, cientos de reportes. Alguien había visto a una niña similar en Nezahualcóyotl. Otra persona juraba haberla visto en un mercado de Iztapalapa. Cada pista era investigada meticulosamente, pero todas conducían a callejones sin salida. Patricia dejó de comer, de dormir. Se convirtió en una sombra de sí misma, obsesionada con encontrar a su hija.
Roberto trabajaba durante el día y por las noches salía a buscar a Sofía, recorriendo calles, hablando con personas en situación de calle, preguntando en estaciones del metro, en mercados, en terminales de autobuses. El pequeño Andrés apenas entendía por qué su hermana no regresaba, por qué su mamá lloraba tanto, por qué la casa se sentía tan vacía. Carmela se sumió en una depresión profunda, culpándose por no haber ido personalmente a recoger a su sobrina ese día. Si yo hubiera ido, nada de esto habría pasado, repetía una y otra vez entre sollozos. La investigación policial exploró todas las posibilidades: trata de personas, adopción ilegal, secuestro con intención de pedir rescate, aunque nunca llegó ninguna llamada pidiendo dinero, venganza personal. Se revisaron los antecedentes de Roberto y Patricia, de toda la familia extendida. No había enemigos conocidos, no había deudas significativas, no había razón aparente para que alguien quisiera lastimar a la familia Luna. El detective Cortés tenía una teoría. Redes de adopción ilegal, explicó a la comandante Sánchez durante una de las juntas de seguimiento. Hay personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero por una niña sana, bonita, de edad escolar. La llevan lejos, le cambian la identidad y la familia adoptiva nunca sabe que han comprado una niña robada. ¿Y la mujer que la recogió?, preguntó la comandante. Una intermediaria. Probablemente recibió unos cuantos miles de pesos por hacer el trabajo sucio. Ya debe estar lejos, con otro nombre, viviendo su vida como si nada. Pero sin pruebas concretas, sin testigos adicionales, sin cámaras de seguridad, en 2001 eran escasas en esas zonas de la ciudad. El caso se enfrió gradualmente, no por falta de esfuerzo, sino por falta de pistas. La comandante Sánchez nunca cerró el expediente oficialmente, pero los recursos se fueron redistribuyendo hacia casos más recientes, con más posibilidades de resolución. Patricia y Roberto nunca dejaron de buscar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, renovaban los carteles, daban entrevistas a los medios que todavía estaban dispuestos a cubrir la historia. Sofía se convirtió en uno de los muchos rostros de niños desaparecidos que aparecían en programas de televisión dedicados a casos sin resolver. Los años pasaron con una lentitud cruel. Sofía cumpliría 8 años, luego 9, 10. Patricia calculaba mentalmente cómo se vería su hija con cada año que pasaba. Seguiría teniendo el pelo largo. Habría crecido alta como su padre. Recordaría a su familia o le habrían lavado el cerebro para que olvidara su vida anterior. Andrés creció sin conocer realmente a su hermana, solo a través de fotografías y de las historias que sus padres contaban una y otra vez, como un mantra para mantener viva la memoria de Sofía. La casa en Tacubaya conservó intacta la habitación que las dos hermanas compartían. La cama de Sofía seguía tendida, sus muñecas en su lugar, sus libros escolares en el pequeño escritorio de madera. En 2005, la familia se mudó a un departamento más pequeño en la colonia Roma. La economía no permitía mantener la casa, y los recuerdos constantes estaban destruyendo a Patricia, pero se llevaron todas las pertenencias de Sofía, cada fotografía, cada dibujo que la niña había hecho. Roberto desarrolló problemas de alcoholismo, ahogando su dolor en botellas de tequila barato después del trabajo. Patricia encontró consuelo en la iglesia, asistiendo a misa casi diariamente, rezando a la Virgen de Guadalupe por el regreso de su hija. Carmela se distanció de la familia, incapaz de soportar el peso de la culpa que sentía. El detective Cortés se retiró en 2008, pero antes de hacerlo, visitó personalmente a Patricia. «Nunca olvidaré el caso de Sofía», le dijo con lágrimas en los ojos. «He trabajado en cientos de desapariciones, pero su hija se quedó conmigo,
Si algún día, de alguna manera, hay una nueva pista, alguien me encontrará y volveré a trabajar en esto sin cobrar un peso. Para 2010, cuando Sofía habría cumplido 16 años, la esperanza de Patricia y Roberto se había convertido en una llama débil, casi extinta, pero que se negaba a apagarse completamente. Celebraban su cumpleaños cada año preparando su pastel favorito de chocolate, cantando las mañanitas a una silla vacía. Los vecinos los consideraban locos, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Andrés, ya un adolescente, había aprendido a vivir con la ausencia de una hermana que apenas recordaba. Pero en secreto, navegaba por internet en cibercafés, buscando foros de personas desaparecidas, revisando fotografías de edad progresada que él mismo intentaba crear usando programas básicos de edición, preguntándose si alguna de las jóvenes que veía en las calles podría ser Sofía. La vida continuó como siempre lo hace, incluso en medio del dolor más profundo. Roberto logró controlar su alcoholismo con ayuda de Alcohólicos Anónimos. Patricia encontró trabajo estable como costurera en un taller de La Guerrero. Andrés terminó la preparatoria y comenzó a estudiar sistemas computacionales en una universidad pública. Pero el 15 de marzo de cada año, sin falta, la familia Luna colocaba un altar con la fotografía de Sofía en la sala de su departamento. Encendían veladoras, ponían flores frescas y pasaban el día recordando a la niña que les habían arrebatado. No era un funeral porque se negaban a aceptar que Sofía estuviera muerta. Era un acto de fe, de resistencia contra el olvido. En 2015, cuando Sofía habría cumplido 21 años, Patricia tuvo un sueño. Su hija, ya una mujer joven, caminaba por las calles de una ciudad que no reconocía. Llevaba el pelo corto, teñido de rubio, y vestía ropa elegante. Pero cuando sus miradas se cruzaron en el sueño, los ojos de Sofía reflejaban algo que destrozó a Patricia. No había reconocimiento, solo la mirada cortés que se le da a un extraño. Patricia despertó llorando, y esa mañana le dijo a Roberto: «Está viva. No sé cómo lo sé, pero está viva. Lo siento en el corazón». Roberto, ya un hombre de casi 50 años, con el cabello gris y las arrugas profundas de quien ha sufrido demasiado, abrazó a su esposa. «Nunca dejamos de creer eso, mi amor. Nunca». Y en los años 2016, 2017, 2018 transcurrieron en una especie de rutina melancólica. La familia Luna había aprendido a convivir con el dolor, a funcionar a pesar de él. Andrés consiguió un buen trabajo como desarrollador de software en una empresa de tecnología. Comenzó a ganar lo suficiente para ayudar a sus padres, para que Patricia finalmente pudiera dejar de coser hasta tarde en la noche. En 2019, Andrés se casó con Mónica, una joven maestra de primaria que había escuchado la historia de Sofía desde el primer día que conoció a la familia. Durante la boda, dejaron una silla vacía en la mesa principal, adornada con flores blancas y una fotografía de Sofía de cuando tenía 7 años. Algunos invitados lloraron al ver el gesto. 2020 llegó con la pandemia de COVID-19 y el mundo entero se detuvo. Las calles de la Ciudad de México se vaciaron, los negocios cerraron, la gente se refugió en sus casas. Patricia, ya cercana a los 60 años y con problemas respiratorios previos, fue especialmente cuidadosa. Roberto, jubilado del taller mecánico, se dedicó a cuidar de ella con una devoción renovada. Durante los largos meses de confinamiento, Andrés pasaba horas en videollamadas con sus padres. En una de esas conversaciones, Patricia le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. «A veces me pregunto si Sofía está viva y simplemente no quiere ser encontrada. Si la vida que tiene ahora es mejor que la que habría tenido con nosotros. Y si es así, hijo, no sé si podría soportar saberlo, pero al mismo tiempo,
Sería un alivio saber que está bien, que es feliz. Andrés no supo qué responder. ¿Cómo se consuela a una madre que ha perdido a una hija en las circunstancias más misteriosas? No hay palabras adecuadas, nunca las ha habido. 2021 amaneció con esperanza, con vacunas, con la promesa de volver a la normalidad. Para marzo de ese año, las restricciones se habían relajado considerablemente. El 15 de marzo de 2021 marcaba exactamente 20 años desde la desaparición de Sofía. Patricia y Roberto decidieron hacer algo diferente ese año. En lugar del altar privado en su departamento, organizaron una pequeña ceremonia en el parque de Tacubaya, cerca de donde solía estar la casa donde vivían cuando Sofía desapareció. Invitaron a familiares, amigos, vecinos que aún recordaban a la niña. Colocaron fotografías grandes de Sofía en caballetes, distribuyeron volantes con información actualizada, incluyendo imágenes de edad progresada creadas por un especialista forense que Andrés había contratado. Aproximadamente 50 personas asistieron. La comandante Gloria Sánchez, ya retirada pero todavía viviendo en la Ciudad de México, llegó con flores. El detective Ramón Cortés, anciano pero con la misma mirada penetrante, estuvo presente. Incluso la maestra Guadalupe Mendoza, quien nunca había podido perdonarse por entregar a Sofía a la mujer equivocada, apareció con los ojos hinchados de tanto llorar. Patricia dio un breve discurso, su voz quebrándose en varios momentos. Han pasado 20 años desde que mi niña fue arrancada de nuestras vidas. 20 años de preguntas sin respuestas, de noches sin dormir, de cumpleaños celebrados a una ausencia. Pero quiero que sepan que nunca, ni un solo día, hemos dejado de amarla, ni un solo día hemos dejado de buscarla. Y si mi Sofía está en algún lugar, si por algún milagro puede escuchar estas palabras, quiero que sepa que su familia la ama, que su familia la espera, que aquí siempre habrá un lugar para ella. Andrés abrazó a su madre, mientras ésta se derrumbaba en sollozos. Roberto, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas curtidas, sostuvo a ambos. La ceremonia fue cubierta por algunos medios locales. Un reportero de Televisa entrevistó a la familia, y el segmento se transmitió en el noticiario de la noche. Las fotografías del evento fueron compartidas en redes sociales por los asistentes con hashtags como Justicia para Sofía y PETA 20 años buscándote. Y entonces, 3 días después, el 18 de marzo de 2021, sucedió lo impensable. Andrés estaba en su oficina, revisando código en su computadora, cuando recibió una llamada de su madre. La voz de Patricia sonaba extraña, entre aturdida y frenética. Andrés, necesito que vengas al departamento ahora. Ahora mismo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? ¿Es papá? Solo ven, no puedo explicarlo por teléfono. Por favor, hijo. Andrés salió de la oficina inmediatamente, su corazón latiendo con una ansiedad inexplicable. El trayecto en Uber desde Insurgentes hasta la Roma le pareció interminable. Cuando finalmente llegó al departamento y abrió la puerta, encontró a sus padres sentados en el sofá, mirando la pantalla de un teléfono móvil. ¿Qué sucede?, preguntó Andrés, acercándose. Patricia levantó la vista, sus ojos rojos, pero con un brillo que Andrés no había visto en años. Mónica encontró algo. En Instagram. Mónica, la esposa de Andrés, había estado navegando por Instagram durante su hora de comida cuando una historia llamó su atención. Era de una cuenta llamada La Vida de Val, que seguía porque ocasionalmente publicaba recetas de cocina mexicana. Pero esa historia en particular no era una receta. Era una fotografía de una mujer joven, de aproximadamente 27 años, con el pelo castaño oscuro y rizado cayendo sobre sus hombros. Llevaba una blusa azul claro y estaba sonriendo a la cámara.
El texto sobre la imagen decía: «Día de limpieza profunda en casa», y encontré esta foto de cuando tenía como 7 años. No tengo ni idea de dónde es o quién me la tomó. Mi mamá dice que es de antes de que me adoptara, pero no recuerda los detalles. Alguien reconoce el lugar. La fotografía a la que se refería estaba en la siguiente diapositiva de la historia. Era una imagen descolorida de una niña pequeña, de unos 7 años, con trenzas negras, vestida con un uniforme escolar azul marino y blusa blanca, sonriendo frente a lo que parecía ser el patio de una escuela. Mónica se había quedado paralizada mirando esa fotografía. Había visto ese rostro cientos de veces en el departamento de sus suegros. Había escuchado las historias. Había llorado con la familia en los aniversarios. Con manos temblorosas, había tomado captura de pantalla de la historia y había corrido al departamento de Patricia y Roberto. Andrés tomó el teléfono y miró la imagen. Su respiración se detuvo. «No puede ser», susurró. «Es ella», dijo Patricia con absoluta certeza. «Es mi niña. Reconocería ese rostro en cualquier parte, después de cualquier cantidad de tiempo. Es Sofía». Roberto había estado en contacto con el detective Cortés, quien a pesar de sus años, había aceptado ayudar. «Necesitamos proceder con cuidado», había advertido el viejo detective. «No podemos simplemente aparecer en su vida y decir eres una persona desaparecida. Podría tener una vida completamente diferente, una identidad diferente. Esto debe manejarse con extrema sensibilidad». Pero Patricia no podía esperar. Con la ayuda de Andrés, quien era experto en redes sociales y tecnología, rastrearon la cuenta de Instagram. Y la vida de Val pertenecía a una mujer llamada Valentina Sánchez Mora, que vivía en Madrid, España. Su perfil mostraba fotografías de su vida: cafés europeos, paseos por el Retiro, selfies con amigas. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance y parecía llevar una vida tranquila y feliz. «Madrid», murmuró Roberto. «¿Cómo llegó hasta Madrid?» El detective Cortés tenía una teoría. Las redes de adopción ilegal muchas veces operan internacionalmente. Es más fácil desaparecer a un niño si lo sacas del país. España, con su idioma compartido y sus lazos históricos con México, es un destino común para estas operaciones. Andrés contactó a Valentina a través de Instagram desde una cuenta anónima, con un mensaje cuidadosamente redactado. «Hola, vi tu historia sobre la fotografía de cuando eras niña. Creo que podría tener información sobre el lugar donde fue tomada. ¿Podríamos hablar?». La respuesta llegó varias horas después. «Claro. Siempre he querido saber más sobre mis primeros años. Mi mamá adoptiva no tiene muchos detalles». Lo que siguió fue una serie de conversaciones delicadas. Andrés, guiado por el detective Cortés y con el apoyo emocional constante de sus padres, comenzó a hacer preguntas sutiles. ¿Qué le habían contado sobre su adopción? ¿Recordaba algo de su vida antes de los 7 años? ¿Sabía su mamá adoptiva de dónde exactamente venía? Valentina compartió su historia. Su madre, Elena Sánchez, era una mujer española que había estado viviendo en México a principios de los 2000. Había conocido a una mujer en la Ciudad de México que trabajaba facilitando adopciones privadas. Elena, desesperada por ser madre, después de años de tratamientos de fertilidad fallidos, había pagado una suma considerable de dinero. Le dijeron que la niña era huérfana, que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico y no tenía familia extendida dispuesta a cuidarla. «Mamá siempre fue muy vaga sobre los detalles», escribió Valentina. «Cuando crecí y comencé a hacer preguntas más específicas, se ponía nerviosa. Me dijo que todos los documentos se habían perdido en una mudanza, que lo importante era que me amaba y que me había dado una buena vida.
Y era cierto que Elena había sido una madre amorosa. Valentina había crecido en un buen barrio de Madrid, había ido a buenas escuelas, había estudiado diseño gráfico en la universidad. Pero siempre había sentido un vacío, una sensación de que faltaba algo en su historia personal. A veces tengo sueños, confesó Valentina en uno de los mensajes. Sueño con una casa pequeña, con paredes de color amarillo. Hay una mujer cantando en la cocina. No veo su rostro claramente, pero siento que es importante. Es normal tener memorias de cosas que no estoy segura que pasaron. Andrés tuvo que alejarse del teléfono, las lágrimas nublando su visión. Patricia, leyendo los mensajes por encima de su hombro, sollozaba silenciosamente. La casa en Tacubaya había sido amarilla. Patricia siempre cantaba mientras cocinaba. El detective Cortés había estado trabajando en el trasfondo, coordinándose con Interpol y autoridades españolas. Se obtuvo una orden judicial para acceder a los registros de adopción de Elena Sánchez. Como se sospechaba, la documentación era fraudulenta. Los certificados de defunción de los supuestos padres fallecidos eran falsos. No existía ningún proceso legal legítimo. Elena Sánchez fue contactada por las autoridades españolas. Inicialmente se mostró defensiva, insistiendo en que todo había sido legal, que ella era la víctima de un engaño. Pero cuando se le presentaron las pruebas, cuando se le mostró la fotografía de Sofía Luna del 2001 junto a fotografías actuales de Valentina, la mujer se derrumbó. Yo nunca quise saber, admitió Elena entre lágrimas durante su interrogatorio. Sabía que algo no estaba del todo bien, pero estaba tan desesperada por ser madre. La mujer que me la entregó me juró que era huérfana. Me juró que nadie la buscaría. Y cuando años después comencé a sospechar que tal vez había sido mentira, ya era demasiado tarde. Valentina era mi hija en todos los sentidos que importaban. No podía perderla. Elena enfrentaría cargos criminales en España, pero eso era secundario para la familia Luna. Lo que importaba era Valentina. Lo que importaba era Sofía. La Interpol facilitó una videollamada entre Valentina y la familia Luna. Fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Valentina apareció en la pantalla, su rostro mostrando nerviosismo y confusión. «No entiendo bien qué está pasando», dijo con acento español. «¿Me dicen que ustedes creen que soy su hija?» Patricia se acercó a la pantalla, sus manos temblando. «Sofía», susurró. «Te llamabas Sofía Luna. Y sí, mi amor, eres mi hija. Mi niña que desapareció hace 20 años». Valentina se quedó en silencio, sus ojos moviéndose entre los tres rostros en la pantalla. Patricia, Roberto, Andrés, todos con características que, ahora que las veía, parecían familiarmente reflejadas en su propio rostro. Los mismos ojos cafés, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa ladeada. «Yo tengo una familia», dijo finalmente Valentina, su voz quebrándose. «Una mamá que me crió, me amó. No puedo simplemente...» «No te estamos pidiendo que renuncies a nada», intervino Andrés, su voz calmada pero emocionada. «Solo queremos que sepas la verdad, que sepas que fuiste amada aquí también, que nunca dejamos de buscarte, que tu desaparición dejó un agujero en nuestras vidas que nunca pudo llenarse». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. «Los sueños», murmuró. «La casa amarilla, la mujer cantando, ¿eran reales?» Patricia asintió, incapaz de hablar, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Roberto tomó la mano de su esposa y habló con una voz que había esperado 20 años para decir estas palabras. «Eran reales, mi niña. Eras feliz, eras amada, y aunque te perdimos, nunca, ni por un segundo, dejaste de ser nuestra hija». La conversación duró más de 2 horas.
Valentina hizo preguntas, escuchó historias, vio fotografías de su vida antes de los 7 años. La familia Luna le contó sobre sus primeros pasos, sus canciones favoritas, cómo le encantaba dibujar y soñaba con ser maestra. Le mostraron el álbum de fotografías que habían conservado religiosamente durante 2 décadas. Cada imagen un tesoro preservado con amor desesperado. Al final de la llamada, Valentina parecía exhausta emocionalmente. «Necesito tiempo», dijo, «para procesar todo esto, para hablar con Elena. Es complicado. Toma todo el tiempo que necesites», dijo Patricia. «Hemos esperado 20 años. Podemos esperar un poco más. Solo saber que estás viva, que estás bien, que has tenido una buena vida. Eso ya es más de lo que nos atrevíamos a esperar». En las semanas siguientes hubo más videollamadas, más conversaciones. Valentina habló con Elena, quien, destrozada por la culpa y el arrepentimiento, le confesó todo lo que sabía sobre la adopción ilegal. La mujer que había facilitado la transacción, quien se hacía llamar Margarita Reyes, había desaparecido hace años, probablemente cambiando de identidad y continuando su operación en otro lugar. Valentina comenzó terapia para procesar el trauma de descubrir que toda su identidad estaba construida sobre una mentira. Pero gradualmente comenzó a abrirse a la idea de que podía tener 2 familias, 2 historias, 2 nombres incluso. «Soy Valentina», le dijo a Patricia durante una de las llamadas. «Ese es quien he sido por 20 años. No puedo simplemente dejar de ser esa persona, pero también estoy empezando a conocer a Sofía, a la niña que fui, y quiero honrar ambas partes de mí». En julio de 2021, 4 meses después del descubrimiento, Valentina viajó a México por primera vez en 2 décadas. Andrés y Mónica la recogieron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El reencuentro fue emotivo, 2 hermanos conociéndose por primera vez como adultos, pero unidos por un vínculo de sangre que había permanecido dormido pero intacto. Patricia y Roberto esperaban en el departamento de la Roma. Cuando Valentina cruzó la puerta, hubo un momento de silencio absoluto. Los 3 se miraron, una madre, un padre y la hija que habían perdido y recuperado contra toda probabilidad. Entonces Patricia abrió los brazos y Valentina, llorando, se dejó abrazar. Roberto los envolvió a ambos, su cuerpo grande y fuerte temblando con la fuerza de emociones contenidas durante demasiado tiempo. «Bienvenida a casa, mi niña», susurró Patricia. «Bienvenida a casa». La visita de Valentina duró 2 semanas. Recorrió los lugares de su infancia, la colonia Tacubaya, el edificio donde había estado la primaria República de Chile, ahora remodelado, el parque donde solía jugar. Cada lugar detonaba fragmentos de memorias, imágenes borrosas que comenzaban a tomar forma. Conoció a la familia extendida. Tíos, tías, primos que habían escuchado la historia de la niña desaparecida durante años. Carmela, la tía que había cargado con la culpa durante 2 décadas, se arrodilló frente a Valentina, pidiendo perdón entre lágrimas. Valentina la levantó y la abrazó, diciéndole que no había nada que perdonar, que lo que había pasado no era culpa de nadie excepto de la mujer que la había secuestrado. Visitaron la escuela actual donde trabajaba Mónica. Valentina compartió su historia con los estudiantes, hablando sobre la importancia de la seguridad, de estar atentos, de no irse nunca con extraños. Los niños la escucharon con atención solemne, algunos con lágrimas en los ojos. En su última noche en México, la familia organizó una cena en el departamento. No fue una celebración triunfal, sino algo más tranquilo, más íntimo. Comieron tacos de carnitas, el plato favorito de Sofía cuando era niña, y que también resultó ser uno de los favoritos de Valentina. «Creo que siempre supe, en algún nivel, que había otra historia»,
dijo Valentina mientras comían. Nunca encajé completamente en Madrid. Me sentía desconectada, como si parte de mí estuviera en otro lugar. Tu parte estaba aquí, dijo Roberto, esperándote, y ahora que nos has encontrado puedes ser completa. Antes de regresar a España, Valentina prometió mantener el contacto, visitar regularmente. Son mi familia, dijo. Siempre lo fueron, incluso cuando no lo sabía. En los meses siguientes, la historia de Valentina Sofía se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación mexicanos e internacionales. Fue invitada a programas de televisión, a dar charlas sobre personas desaparecidas y adopción ilegal. Usó su plataforma para abogar por mejores sistemas de registro y verificación de adopciones, para dar voz a las miles de familias que todavía buscan a sus seres queridos desaparecidos. El caso también llevó a una investigación más amplia sobre redes de adopción ilegal que operaban entre México y España en los años 90 y 2000. Se identificaron otros casos similares, otras familias que habían perdido niños en circunstancias sospechosas. Algunos fueron reunidos con sus familias biológicas, otros descubrieron que sus seres queridos habían fallecido, pero todos encontraron algo de cierre. Elena Sánchez enfrentó juicio en España y recibió una sentencia suspendida, considerando que había sido, en cierta medida, también víctima del fraude. Pero más importante que el castigo legal fue el proceso de reconciliación entre ella y Valentina. No fue fácil, hubo resentimiento y dolor, pero gradualmente lograron reconstruir su relación. Valentina entendió que Elena, a pesar de sus errores, la había amado genuinamente y le había dado una buena vida. Puedo estar enojada con las circunstancias y aún amar a la persona que me crió, explicó Valentina en una entrevista. La vida es complicada. Las personas son complicadas. No todo es blanco o negro. Para diciembre de 2021, cuando Valentina regresó a México para pasar las fiestas de Navidad con la familia Luna, ya había comenzado a sentirse en casa de una manera que nunca había experimentado en Madrid. No porque Madrid no fuera su hogar, lo era, sino porque ahora tenía dos hogares, dos familias, dos culturas que la completaban. En la cena de Nochebuena, sentada alrededor de una mesa con Patricia, Roberto, Andrés, Mónica y el resto de la familia extendida, Valentina levantó su copa de sidra. Quiero hacer un brindis, dijo, por las familias que nos buscan, por el amor que persiste incluso después de décadas, por la esperanza que se niega a morir, y por segundas oportunidades, por encuentros imposibles, por historias que terminan felizmente incluso cuando parecía que nunca lo harían. Por ustedes, mi familia, los amo. Las copas chocaron, y en ese momento la casa se llenó de una alegría que no había conocido en 20 años. No era una alegría simple o despreocupada, el dolor del pasado nunca desaparece completamente, pero era real, profunda, ganada con esfuerzo. Patricia miró alrededor de la mesa, sus ojos deteniéndose en cada rostro. Su esposo, que había soportado tanto a su lado, su hijo, que había crecido en la sombra de una hermana perdida, su nuera, que había sido el instrumento del milagro, y finalmente, su hija, su Sofía, su Valentina, quien contra todas las probabilidades había regresado a ella. 20 años, murmuró Patricia, más para sí misma que para los demás. 20 años buscándote, y finalmente te encontramos a través de una historia de Instagram. El mundo funciona de maneras misteriosas. Valentina sonrió, esa sonrisa ladeada que era tan característicamente Luna. O tal vez el universo sabía que ya era tiempo de que regresara a casa. Los años que siguieron no fueron perfectos. Valentina mantuvo su vida en Madrid, su carrera, sus amigos.
pero ahora visitaba México varias veces al año. Aprendió a cocinar los platillos que Patricia preparaba, escuchó las historias de la familia hasta memorizarlas, permitió que las memorias fragmentadas de su infancia se reasentaran en su conciencia. Comenzó a usar ambos nombres, Valentina Sánchez Luna, honrando tanto la familia que la había criado como la familia que nunca había dejado de buscarla. Era un acto de equilibrio delicado, pero uno que realizaba con gracia creciente. En 2023, Valentina se casó con un arquitecto español, llamado Miguel. La boda se celebró en Madrid, pero con invitados de ambos lados del Atlántico. Patricia, Roberto y Andrés viajaron a España, y por primera vez en décadas, la familia Luna estuvo completa para un evento feliz. Durante la recepción, cuando Valentina bailó primero con Roberto, el baile tradicional padre-hija, y luego con Elena Sánchez, quien asistió con la bendición tácita de todos, no hubo un ojo seco en el salón. «Dos madres», dijo Valentina en su discurso de agradecimiento. «Una que me dio la vida y nunca dejó de buscarme. Otra que me crió con amor, incluso cuando las circunstancias de cómo llegué a ella fueron cuestionables. Ambas me formaron, ambas me aman, y yo las amo a ambas. Soy producto de dos mundos, dos historias, y finalmente he hecho las paces con eso». Patricia y Elena, sentadas en mesas diferentes, pero unidas por la hija que compartían, intercambiaron una mirada de comprensión mutua. No era amistad exactamente, tal vez nunca lo sería, pero había respeto, reconocimiento de que ambas habían hecho su mejor esfuerzo bajo circunstancias imposibles. Para 2024, Patricia había comenzado a escribir un libro sobre la experiencia de buscar a un hijo desaparecido durante 2 décadas, de la desesperación, del dolor, pero también de la esperanza inquebrantable. Valentina colaboró en el proyecto, aportando su perspectiva única como la niña perdida y encontrada. «Quiero que otras familias sepan que los milagros pueden pasar», dijo Patricia durante una entrevista sobre el libro. «Que nunca, nunca deben perder la esperanza. Sí, mi historia tuvo un final feliz, y sé que muchas no lo tienen. Pero cada día que sigues buscando, cada día que te niegas a rendirte, es un acto de amor profundo. Y ese amor importa, incluso si la persona que buscas nunca regresa». El libro, titulado 20 años después, El regreso de Sofía, se publicó en marzo de 2025, exactamente 24 años después de la desaparición original. Se convirtió en un bestseller en México, y las ganancias fueron donadas a organizaciones que apoyan a familias de personas desaparecidas. Roberto, ya en sus 60 y con problemas de salud por el estrés acumulado de décadas, tuvo la satisfacción de ver a su hija y su nieto. Valentina y Miguel habían tenido un bebé en 2024, un niño al que nombraron Roberto Carlos, antes de fallecer pacíficamente en su sueño en agosto de 2025. Su funeral fue una celebración de una vida que había conocido un dolor inimaginable, pero que había terminado en paz, con la familia reunida. Valentina, sosteniendo a su bebé, lloró por el padre que había recuperado demasiado tarde, pero a quien había llegado a amar profundamente en los pocos años que tuvieron juntos. «Te encontró», susurró Patricia junto al ataúd de su esposo. «Cumplió su promesa de nunca dejar de buscarte, y el universo le dio el regalo de verte regresar antes de partir. Que descanse en paz, mi amor. Lo lograste». La historia de Sofía Luna, la niña que desapareció en Tacubaya en 2001 y reapareció 20 años después en una historia de Instagram en Madrid, se convirtió en leyenda. No por ser fantástica o increíble, aunque ciertamente lo era, sino por representar algo fundamental sobre la condición humana, la capacidad de esperar, de amar, de perdonar, de comenzar de nuevo. En los años que siguieron,
Valentina dividió su tiempo entre España y México, criando a su hijo en 2 idiomas, 2 culturas, 2 continentes. Le contaba historias sobre sus 2 abuelas, sobre el abuelo Roberto que había luchado incansablemente para encontrarla, sobre el tío Andrés que había sido el instrumento de su reunión familiar. Patricia, entrando en sus 70 años, finalmente encontró la paz que había eludido durante tanto tiempo. Seguía visitando el parque en Tacubaya cada 15 de marzo, pero ya no era un peregrinaje de dolor, sino de celebración. Celebraba el milagro de haber recuperado a su hija. Celebraba los años que tenían por delante. Celebraba la resiliencia del amor familiar. La habitación que había sido de Sofía, conservada intacta durante años en la vieja casa y luego en el departamento de la Roma, finalmente fue transformada. Se convirtió en una oficina donde Patricia trabajaba en proyectos de apoyo a familias de desaparecidos, donde Valentina se quedaba cuando visitaba, donde el pequeño Roberto Carlos jugaba cuando venía a visitar a su abuela. Los objetos de la infancia de Sofía, sus muñecas, sus libros, sus dibujos, fueron cuidadosamente guardados en un baúl especial, preservados no como un santuario al dolor, sino como recuerdos de amor, evidencia de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar. Y en las noches tranquilas, cuando Patricia se sentaba sola en el departamento, mirando fotografías de su familia ahora completa, a veces podía escuchar un eco de la canción que solía cantar en la cocina de la casa amarilla de Tacubaya hace tantos años. Sofía la había recordado en sus sueños. Valentina había comenzado a cantarla a su propio hijo. El círculo se había cerrado. La historia no terminó con un «vivieron felices para siempre», porque la vida real no funciona así. Hubo días difíciles, conversaciones complicadas, dolores que nunca sanaron completamente, pero también hubo amor, conexión, segundas oportunidades y la profunda satisfacción de saber que contra todo pronóstico una familia rota había encontrado la manera de sanar. En marzo de 2026, cuando se cumplieron 25 años de la desaparición original, la familia organizó otra ceremonia en el parque de Tacubaya. Pero esta vez no fue un memorial, sino una celebración. Celebraban 5 años de reunión. Celebraban la vida de Roberto. Celebraban al pequeño Roberto Carlos. Celebraban la esperanza que se había negado a morir. Cuando Valentina habló frente a los reunidos, muchos de los cuales habían estado presentes en la ceremonia de 2021, sus palabras resonaron con una sabiduría ganada a través del sufrimiento y la redención. Mi historia es extraordinaria, lo sé. La mayoría de las familias que buscan a un ser querido desaparecido no tienen el final que nosotros tuvimos. Y mi corazón está con ellos, con cada madre que sigue buscando, con cada padre que se niega a rendirse, con cada hermano que mantiene viva la memoria de quien falta. Les digo a todos ustedes, su amor importa, su búsqueda importa. Incluso si nunca reciben las respuestas que buscan, el acto mismo de seguir amando, de seguir recordando, de seguir esperando, es un acto de valentía extraordinaria. Hizo una pausa, mirando a su madre, a su hermano, a su sobrino, a la comunidad que los había apoyado durante un cuarto de siglo. Yo tuve suerte, mi familia nunca se rindió conmigo, y aunque perdí 20 años con ellos, tengo el resto de mi vida para recuperar ese tiempo perdido. No todos tendrán mi final feliz, pero todos merecen tener esperanza, todos merecen ser buscados, todos merecen ser amados así.
Las palabras de Valentina fueron capturadas en video y se volvieron virales, siendo compartidas por organizaciones de personas desaparecidas en todo el mundo. Se convirtió en portavoz no oficial de familias de desaparecidos, usando su plataforma y su historia para dar visibilidad a los miles de casos que permanecen sin resolver. Patricia, mirando a su hija hablar con tanta pasión y propósito, sintió un orgullo profundo. Esta mujer fuerte, articulada, compasiva, era su Sofía, pero también era Valentina. Era el producto de dos familias, dos culturas, de circunstancias terribles que de alguna manera habían resultado en algo hermoso. Cuando la ceremonia terminó, cuando los invitados se dispersaron, la familia Luna, Patricia, Andrés, Mónica, Valentina, Miguel y el pequeño Roberto Carlos se quedó en el parque mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Tomaron una fotografía grupal, todos sonriendo, el pequeño Roberto Carlos en los brazos de Valentina, Patricia en el centro sosteniendo una fotografía enmarcada de Roberto padre. «Papá habría amado ver esto», dijo Andrés, su voz cargada de emoción. «Él lo está viendo», respondió Patricia con certeza tranquila, «y está en paz finalmente». Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, Valentina tomó la mano de su madre. Era un gesto simple, pero uno que había tomado años poder hacer con naturalidad. Patricia apretó esa mano, maravillándose de cómo algo tan cotidiano podía ser tan milagroso. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Valentina. «A veces me pregunto qué habría pasado si aquella mujer nunca me hubiera tomado ese día, si hubiera crecido aquí, en México, con ustedes. ¿Quién sería? ¿Seguiría siendo yo?». Patricia consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Serías diferente, sin duda, pero creo que la esencia de quien eres habría permanecido igual. Eres fuerte, compasiva, determinada. Eso no viene de donde creciste, viene de quien eres en tu corazón». «Sí, pero también habría tenido a papá por más tiempo», dijo Valentina, sus ojos llenándose de lágrimas. «Habría conocido a Andrés como mi hermano desde siempre. No me habría perdido tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos momentos». «No», admitió Patricia, «no te los habrías perdido. Y créeme, mi amor, no hay un día que no desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Pero también sé que la persona que eres hoy, con todas tus experiencias, con ambas familias, con tu perspectiva única del mundo, es exactamente quien debía ser. El universo tiene sus propios planes, aunque no siempre los entendamos». Esa noche, la familia cenó en un restaurante tradicional mexicano en La Condesa. Entre tacos al pastor, quesadillas y agua de horchata, compartieron historias, se rieron, lloraron un poco y simplemente existieron juntos como la familia que siempre debieron ser. El pequeño Roberto Carlos, con apenas 1 año, gorjeaba felizmente en su silla alta, ajeno a la historia extraordinaria que rodeaba su existencia. Valentina lo miraba con amor infinito, prometiéndose silenciosamente que su hijo crecería conociendo toda su historia. Ambas familias, ambas culturas, sin secretos ni mentiras. «¿Le contarás?», preguntó Andrés, como si leyera la mente de su hermana. «Cuando sea mayor, ¿le contarás todo?». «Todo», confirmó Valentina. «Las partes buenas y las difíciles. Porque su historia es también mi historia, y mi historia es parte de la historia de esta familia. Merece saber de dónde viene, del amor que lo rodea, del milagro que permitió que yo estuviera aquí para darle vida». Miguel, quien había escuchado en silencio, finalmente habló. «Cuando Valentina me contó su historia por primera vez, pensé que era algo de una película. Imposible, demasiado increíble para ser real. Pero estar aquí, ver a esta familia, ver el amor que comparten incluso después de todo lo que han pasado,
Me hace creer en cosas que nunca pensé que creería. ¿Cómo qué? Preguntó Mónica con curiosidad. Como que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier cosa, respondió Miguel. Como que algunas personas están destinadas a estar juntas, sin importar cuánto tiempo o distancia los separe. Como que los finales felices sí existen, aunque tengas que esperar 25 años para conseguirlos. Patricia levantó su copa de vino. Por los finales felices, dijo, y por las familias que se niegan a rendirse. Por los finales felices, repitieron todos, chocando sus copas. Los meses que siguieron trajeron nueva rutina y normalidad. Valentina continuó su trabajo como diseñadora gráfica, pero ahora también dedicaba tiempo a su labor de activismo. Trabajó con organizaciones mexicanas e internacionales para crear mejores sistemas de identificación de niños, para educar a padres sobre seguridad infantil, para apoyar a familias de desaparecidos. En septiembre de 2026, lanzó una aplicación móvil llamada Nunca Olvidados, que permitía a familias crear perfiles digitales de sus seres queridos desaparecidos usando tecnología de reconocimiento facial para comparar fotografías antiguas con imágenes actuales. La aplicación se volvió viral, siendo descargada millones de veces y llevó a la resolución de varios casos más de personas desaparecidas. Si la tecnología me ayudó a encontrar mi camino de regreso a casa, explicó Valentina en el lanzamiento de la aplicación, entonces quiero que esa misma tecnología ayude a otros a hacer lo mismo. Patricia se convirtió en una figura reconocida en la comunidad de familias de desaparecidos en México. Daba charlas, participaba en búsquedas organizadas, proporcionaba apoyo emocional a otras madres que estaban pasando por el infierno que ella había conocido tan íntimamente. La esperanza es lo único que nos mantiene vivos cuando perdemos a alguien, decía en sus charlas. Y aunque mi historia tuvo un final feliz, sé que no todas lo tendrán. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar, de amar, de recordar. Cada persona desaparecida merece ser buscada. Cada familia merece respuestas. Andrés, inspirado por la reunión de su familia, dejó su trabajo corporativo y fundó una organización sin fines de lucro dedicada a usar tecnología para ayudar en casos de personas desaparecidas. Trabajaba estrechamente con la policía, con organizaciones de búsqueda, con familias afectadas, proporcionando herramientas digitales gratuitas y expertise técnico. Mi hermana me fue arrebatada cuando yo tenía 3 años, explicaba en entrevistas. Crecí con su ausencia, con el dolor constante de mis padres, con preguntas sin respuestas. Si puedo usar mis habilidades para evitar que otras familias pasen por eso, entonces todo lo que sufrimos tendrá un significado más profundo. En diciembre de 2026, la familia Luna fue invitada a dar una charla TED en la Ciudad de México. Los 4, Patricia, Andrés, Mónica y Valentina, subieron al escenario juntos, compartiendo su historia desde diferentes perspectivas. Patricia habló sobre la madre que nunca dejó de buscar. Andrés sobre el hermano que creció en la sombra de una hermana perdida. Mónica sobre ser el catalizador accidental que reunió a la familia. Y Valentina sobre ser la persona encontrada, la que tuvo que reconciliar 2 identidades, 2 familias, 2 vidas. El video de la charla TED obtuvo más de 20 millones de vistas en el primer mes. Los comentarios estaban llenos de historias similares, de personas compartiendo sus propias experiencias con la desaparición de seres queridos, de familias agradeciendo por darles esperanza. Uno de los comentarios, de una mujer en Colombia cuya hija había desaparecido 10 años atrás, decía: «He llorado cada día durante una década. Su historia me recuerda que debo seguir buscando, seguir esperando, seguir amando. Gracias por compartir su milagro con el mundo».
Para marzo de 2027, cuando se cumplieron 26 años de la desaparición original, la historia de Sofía Luna se había convertido en un símbolo internacional de esperanza y perseverancia. Escuelas nombraron programas de seguridad en su honor. Organizaciones crearon el Premio Sofía Luna para activistas que trabajaban en casos de personas desaparecidas. Pero para la familia Luna, más allá de todo el reconocimiento público, lo más importante era simple: estaban juntos. Después de 26 años de dolor, de búsqueda, de esperanza contra toda esperanza, finalmente estaban completos. Patricia, ahora en sus 72 años, pasaba sus días escribiendo, haciendo activismo y, lo más importante, siendo abuela. El pequeño Roberto Carlos había comenzado a caminar y hablar, y nada le daba más alegría que escucharlo llamarla Abú con su voz aguda de niño pequeño. ¿Sabes cuál es el mayor regalo que me han dado?, le preguntó Patricia a Valentina durante una de sus visitas. No es solo tenerte de vuelta, aunque eso es más de lo que jamás me atreví a soñar. Es ver que de algo tan horrible, tan doloroso, ha surgido tanto bien. Tu activismo, el trabajo de Andrés, todas las familias que han sido ayudadas por su historia, el dolor no fue en vano. Valentina abrazó a su madre. El dolor nunca debió existir en primer lugar, dijo suavemente. Pero tienes razón. Si podemos usar nuestra experiencia para ayudar a otros, entonces al menos tiene un propósito. En mayo de 2027, Valentina anunció que estaba embarazada de su segundo hijo, una niña. Sin dudarlo un segundo, decidió que se llamaría Patricia Sofía, honrando tanto a la abuela que nunca se rindió como a la identidad perdida que había recuperado. Será un recordatorio constante, dijo Valentina, colocando la mano de Patricia sobre su vientre aún plano, de que el amor puede sobrevivir cualquier cosa, que la esperanza nunca debe perderse y que las familias, sin importar cómo se separen, pueden encontrar el camino de regreso unas a otras. Patricia lloró de alegría, sintiendo bajo su mano el futuro de su familia, la continuación de su legado, la prueba viviente de que incluso las historias más oscuras pueden tener nuevos comienzos. Los años continuaron pasando. 2028, 2029, 2030. La familia Luna creció, cambió, evolucionó. Hubo más nietos, más alegrías, algunos dolores, como es natural en toda vida, pero también una paz profunda que viene de saber que lo peor ya había pasado, que habían sobrevivido lo insoportable y habían emergido del otro lado no rotos, sino más fuertes. La aplicación Nunca Olvidados ayudó a resolver más de 50 casos de personas desaparecidas en sus primeros 5 años. La organización de Andrés se expandió internacionalmente, trabajando en casos en toda América Latina. Patricia escribió 2 libros más, ambos bestsellers, donando todas las ganancias a causas relacionadas con personas desaparecidas. Y Valentina, la niña que había sido arrancada de su familia a los 7 años y que había reaparecido 20 años después en una historia de Instagram, se convirtió en madre de 3. Roberto Carlos, Patricia Sofía y eventualmente un tercer hijo llamado Miguel Roberto, diseñadora gráfica exitosa, activista reconocida internacionalmente y, más importante, una hija, hermana, esposa y madre que amaba con la intensidad de alguien que sabe lo frágil y preciosa que es la vida. En las noches, cuando ponía a dormir a sus hijos en su casa de Madrid, a veces les contaba sobre la Casa Amarilla en Tacubaya, sobre la abuela Patricia que cantaba en la cocina, sobre el abuelo Roberto que nunca dejó de buscarla, sobre el tío Andrés que había sido el instrumento de su regreso. ¿Y tú te acuerdas de la Casa Amarilla, mami?, preguntaba el pequeño Roberto Carlos. Sí, mi amor, respondía Valentina.
No todo, pero suficiente. Recuerdo el amor. Y eso es lo único que realmente importa. Y cuando apagaba las luces y cerraba la puerta, Valentina se permitía un momento de reflexión silenciosa. Pensaba en las vidas que había vivido, en las personas que había sido, en el milagro extraordinario que había permitido que estas dos vidas se fusionaran en una sola. No era la vida que habría tenido si nada malo hubiera pasado. Pero era su vida, única e irreemplazable, forjada en el fuego del dolor, pero templada por el amor inquebrantable de una familia que se había negado a olvidar. Y en la Ciudad de México, en un departamento de la Roma, Patricia Luna se sentaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, sosteniendo la fotografía de su esposo fallecido, sintiendo la presencia de su hija, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia. «Lo logramos, mi amor», susurraba a la fotografía. «La encontramos. La trajimos a casa. Y aunque tardó 25 años, nunca nos rendimos, nunca dejamos de amarla. Y ese amor inquebrantable, fue lo que finalmente la trajo de regreso a nosotros. Y en ese momento de quietud perfecta, con las luces de la ciudad brillando como estrellas terrestres, con el recuerdo de su hija a salvo y feliz calentando su corazón, Patricia Luna finalmente sintió algo que había eludido por más de 2 décadas: paz completa. La historia de Sofía Luna, la niña que desapareció en 2001 y reapareció 20 años después en una historia de Instagram, no era solo una historia sobre una desaparición o un reencuentro milagroso. Era una historia sobre la naturaleza inquebrantable del amor familiar, sobre la esperanza que se niega a morir, sobre la capacidad humana de perdonar, de sanar, de comenzar de nuevo. Era una historia que necesitaba ser contada, para todas las familias que todavía buscan, para todos los que han perdido la esperanza, para recordarle al mundo que los milagros, aunque raros, sí ocurren. Y que el amor, el verdadero amor, puede sobrevivir cualquier cosa, incluso 20 años de ausencia, incluso miles de kilómetros de distancia, incluso la memoria perdida y las identidades cambiadas. Porque al final, lo único que realmente importa es que una madre nunca dejó de amar a su hija, que una familia nunca se rindió en su búsqueda, y que cuando finalmente se reunieron, contra todas las probabilidades, ese amor demostró ser exactamente lo que siempre había sido: eterno, inquebrantable y más poderoso que cualquier fuerza que intentara separarlo.